Hola, buenas tardes. Soy Gisela Cossack, coordinadora editorial de Conversaciones Globales, de la revista Letras Libres. Conversaciones Globales busca llevar al escenario mundial las discusiones sobre temas urgentes, que tienen lugar, por supuesto, en América Latina. Venezuela es uno de esos temas urgentes. Y esta conversación, pues, versa sobre este tema. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, la situación ha estado marcada por graves tensiones. La oposición denuncia un fraude electoral de grandes proporciones y está siendo objeto de fuertes acciones represivas, reconocidas y anunciadas públicamente por el gobierno en los medios de comunicación del Estado. Tenemos dos invitadas expertas en el tema político venezolano para hablar de la situación. Una es Margarita López Maya, historiadora y doctora en ciencias sociales, además de profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, con una amplia trayectoria de docencia e investigación, tanto nacional como internacional. Ha sido investigadora invitada en universidades muy prestigiosas en Estados Unidos y otros países. Fue presidenta de Latin American Studies Association entre LASA entre el año 2022 y 2023. También está con nosotros Colette Capriles, politóloga y psicóloga social, cuenta con una larga trayectoria que incluye labores de consultoría política, docencia e investigación universitarias, y su participación en las negociaciones entre gobierno y oposición. Ambas se han destacado por su intervención pública a través de artículos de opinión y entrevistas para medios de comunicación. Bienvenidas ambas y comenzamos por la caracterización del movimiento popular venezolano. Lo que está ocurriendo en este momento más que el movimiento, sí, el movimiento popular y sobre todo una caracterización de las bases en este momento de la sociedad. Comenzamos contigo, Margarita. Bueno, pero en primer lugar quiero agradecer la invitación, me siento muy honrada por esta invitación e igualmente quiero darles un cordial saludo pues a la audiencia que está escuchando esto. En efecto, la situación es bastante delicada, muy compleja también de entender. Desde el punto de vista de lo que tú preguntas, Gisela, el movimiento popular, yo diría que lo que hay en este momento es germinó, vamos a decirlo así, en los últimos meses una especie de movimiento electoral que se impulsó a partir de la comisión de primarias y el triunfo contundente en esa comisión, en esas elecciones, de la candidata de 20 Venezuela, María Corina Machado. Antes de ese momento había una situación de mucha frustración y desesperación en las bases sociales del país. La población se había alejado totalmente de la política en estas estrategias de sobrevivencia dentro de una crisis humanitaria compleja. Pero allí se despertó de nuevo la chispa, ¿no? De que quizás es posible que con mi voto puedo hacer algo para cambiar la situación en la que estamos viviendo. Entonces yo diría que más que un movimiento popular en Venezuela en este momento, lo que ha habido es un movimiento electoral que tiene posibilidades o potencialidades de convertirse en un movimiento social prodemocrático. Ok, Colette, ¿tú piensas que hay un escenario para continuar, digamos, en la línea de Margarita? ¿Tú piensas que hay un escenario de rebelión popular? ¿Es un movimiento de carácter electoral? Rafael Uzcategui, el defensor de derechos humanos que ha trabajado en Provea y que está actualmente en México, está hablando de esta rebelión popular, descentralizada, eh, autorregulada y que incluye sectores muy diversos. ¿Cómo verías tú esto? El 28 de julio, que por cierto es un día particularmente duro para el chavismo porque justamente se trata del día del cumpleaños de Chávez, ¿no? Un elemento que aparentemente pensaba el chavismo que podía aglutinar a esta base popular tan huérfana, ¿no? Que está. Pero el hecho es que el 28 de julio se mostró
un cambio estructural en la sociedad venezolana. A veces las elecciones no son solo el ejercicio de una decisión política, sino que son reveladores de la circunstancia eh, puramente sociológica, ¿no? Y eso es exactamente lo que ocurrió. Fue un evento que fue a la vez electoral, fue a la vez un evento de repudio, de ruptura, una ruptura muy profunda entre la idea que el chavismo se hacía del país y lo que el país es. Y al mismo tiempo es una ruptura, por supuesto, con una historia, con una identidad, con un esfuerzo de encuadramiento de la sociedad que fue muy intenso y que si bien tuvo, obviamente, durante años un cierto éxito o un éxito importante, pues dejó de tenerlo. Y dejó de tenerlo por distintas razones. Por supuesto que por razones de orden humano, ¿no? Básicamente, económico, eh, por la enorme crisis política, pero también una crisis de orden cultural, ¿no? Es decir, es como si el chavismo pudiera, dejó de ser, dejó de ofrecer en algún momento el futuro sobre el cual se basa cualquier aspiración, tanto revolucionaria como en general de mando, ¿no? Y eso fue muy resentido por la gente, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, esa ruptura, y por otro lado, algo increíble y eso sí lo dicen los números, ¿no? De el 28 de julio, tenemos un 67% de los electores votando a favor de la opción unitaria, eso es muy importante subrayarlo, de la oposición, lo que no había ocurrido durante muchísimo tiempo en el sentido de tener unidad frente a las opciones políticas. Es decir, el, creo que el mensaje del 28 de julio es un mensaje muy importante, muy fuerte, que nos pone frente a un escenario distinto. Y yo creo que para entrar ya en la manera en que están pasando las cosas en este momento en Venezuela, pues esa enorme, gigantesca, imprevista herida narcisista, esta enorme evidencia de un fracaso histórico, está siendo, digamos que, metabolizada por el poder de una manera que nosotros no habíamos visto. Han sido muchas las discusiones que se han tenido sobre la naturaleza de los gobiernos chavistas, el de Chávez, el de Maduro, y sin duda no hay quien diga que hay allí atisbos democráticos suficientes como para eh, eh, darle confianza en ese sentido. Pero lo que ha ocurrido desde el 28 nos pone a los venezolanos en un escenario totalmente distinto, catastrófico en un cierto sentido, porque implica la manera en que ocurrió el evento electoral, la manera en que el gobierno de Maduro y el Consejo Nacional Electoral anunciaron resultados increíbles, imposibles, eh, implica también un desafío a la razón, o sea, implica un desafío a cualquier racionalidad política. Y era claramente una señal de que íbamos a estar, como estamos en efecto, en un momento en el que no hay ningún tipo de racionalidad política, hay una decisión política, una decisión de una voluntad de aferrarse al poder, de construir, digamos, un entorno inamovible y eso es una cosa que podemos discutir, me gustaría oír eh, en la conversación. Muy bien. Margarita, tú hablas entonces de movimiento electoral. ¿No vislumbras lo que han indicado algunos analistas, Rafael Uzcategui, en su caracterización de lo que ocurre en este momento? ¿Una rebelión popular? Bueno, mira, digamos que la pregunta no es fácil de contestar, ¿no? Porque muchas veces estos conceptos, movimiento popular, movimiento social, movimiento de rebelión, movimiento electoral, como el que yo lo he anunciado, ¿no? Muchas veces lo que hace es reflejar algunos anhelos o muchos anhelos
los analistas que están en el proceso. Y en esta coyuntura es particularmente difícil porque estamos en una situación emocional muy fuerte, ¿no? Pero si uno se atiene y trata de ser cuidadoso con sus conceptos sociológicos, uno podría decir que uno está visualizando un fenómeno de movilización social. Esa movilización social es el producto de no solamente de condiciones socioeconómicas, sino el producto de una dirección política, el producto de unos factores sociales y políticos que permitieron que se diera el resultado del 28 de julio, ¿no? Ahora, si yo digo ya que esto es un movimiento de rebelión popular, caramba, no sé, me parece que me estoy excediendo. ¿Por qué? O si digo que aquí hubo una ruptura de la población, de la sociedad venezolana, que es ya casi irreversible, pues también me parece que no es prudente. Creo que lo que vimos lo vimos desde octubre del año pasado con la primaria, que hubo una reversión de un proceso de frustración, de desesperanza, hacia la iluminación de quizás a través del voto, a través de la ruta electoral, podemos llegar a un cambio político. Y ese anhelo por ese cambio político, bajo la dirección de una yo diría, una estrategia de movilización popular muy efectiva por parte de los comandos de María Corina Machado y luego también de Edmundo González Urrutia, permitió que la gente se sintiera que en esas elecciones podían producir un cambio político. Podían producir un cambio político, apostaron a que podían confiar en el sistema automatizado porque tenían una dirección y tenían un mensaje y fue como una bola de nieve, ¿no? Un pequeño germen y ese movimiento de esperanza creció y se hizo indetenible y produjo un resultado importante el domingo 28 de julio. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que lo que ha pasado a partir del 28 de julio es que se ha producido un empoderamiento, una sensación de la ciudadanía que se empoderó y que el gobierno en este momento trata de aniquilar con una política terrorista, pues una política de absoluta y cruel fuerza bruta, ¿no? O sea, porque la gente se sintió que podía producir ese cambio y de hecho lo produjo, ¿no? Pero el gobierno lo acalla, no lo reconoce y además trata de aniquilar ese movimiento que está ahí. Entonces, ahí, en ese punto creo que estamos. Para que esto continúe hacia un movimiento social sólido, importante, hacia una cosa que prácticamente nunca hemos tenido, que es un movimiento social clásico de sostenimiento de una resistencia y lucha hasta alcanzar el objetivo, que es ese cambio político, esa apertura hacia una puerta hacia la transición democrática. Para eso es muy importante una estrategia y una dirección política. Y en este momento nosotros estamos allí. Cuando tú ves que los comandos de González Urrutia y María Corina Machado mandan mensajes a la población que les están diciendo, cuídense, que esto va para largo, este no es un proceso para mañana, vamos a seguir dándoles algunos mensajes, váyanse para unas asambleas de ciudadanos el lunes. Se está, creo yo, por primera vez, no utilizando la vía de vamos a darle a esto hasta que salga y después no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sino que creo que se ha entendido el nivel del adversario con el que se está peleando y que eso va a necesitar una fuerza, una energía social organizada, consciente y madura, que puede no producir el cambio político en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Posiblemente es un proceso germinal de un movimiento social prodemocrático que podría acompañar a una dirección política en un cambio
en una transición hacia una redemocratización en Venezuela. Pero eso no está ni remotamente, en este momento nadie podría asegurar que eso es cierto. En este momento, si hay un instrumento que es poderoso en esto, para revertir esto o para frenarlo o para aniquilarlo, es la represión bruta que en este momento se está ejerciendo. Por eso es que la cautela de la dirección política es muy importante en este momento. Muy bien, Colette, efectivamente, piensas que, al igual que Margarita, que la dirección de González Urrutia y María Corina Machado es adecuada en la circunstancia del momento, al día de hoy. Bueno, estamos, como dice Margarita también, en un momento en el cual eso necesita conducción, eso necesita estrategia, eso necesita algo fundamental y es la relación entre los liderazgos múltiples de una sociedad, porque hay liderazgos en distintos sectores, y una conducción política y las bases a la vez de la gente, que en este caso es una composición muy distinta, porque yo me imagino que Uzcategui también se refiere al hecho de que el día después de la elección hubo movimientos de protesta y de indignación en los lugares menos esperados, en los lugares, en esos sitios que en el imaginario nuestro eran, digamos, bastiones chavistas o que alguna vez lo fueron y tal. Y eso implica, es verdad, yo creo que es una señal muy buena de que hay de alguna manera una necesidad de reincorporar al pueblo, es decir, de reincorporar lo popular a la decisión. Porque tras 25 años de populismo autoritario, bueno, tenemos un pueblo que no existe. Veo todavía que las estructuras para acoger esa voz, para darle a esa voz la eficacia política que necesita, todavía no están. El liderazgo de María Corina Machado es un liderazgo que se ha construido, digamos, en el calor de lo electoral. Por eso tiene razón Margarita en hablar de un movimiento electoral. Su liderazgo está muy condicionado por coyunturas y situaciones que han ocurrido en los últimos meses. Ella tiene que construir, ella, y yo no creo que además deba ser solo ella, por supuesto, tiene que haber una recomposición del liderazgo de la oposición, porque para hablar del momento presente, no estamos ni siquiera en un momento en que se pueda pensar en la normalización o en la recuperación de incluso de dos campos políticos. O sea, si ustedes ven ahorita la situación del gobierno de Venezuela, es más bien un grupo, una cúpula, una camarilla, digamos, un grupo en el poder atrincherado, que no tiene ningún tipo de vínculo ya con el campo de lo político propiamente, ¿no? Está en el puro campo de la dominación, ¿no? Hay un hambre, una sed de reencontrarse los venezolanos juntos en un proyecto común, en un proyecto nacional y en recuperar la idea, pues, de un futuro común, pues, ¿no? Entonces, son esas cosas que salen también de un dolor y de un daño muy grande que ha sufrido la sociedad venezolana. Y en ese sentido le doy mucho crédito, la siento muy genuino. Muy bien, Margarita, Colette acaba de caracterizar al gobierno de Nicolás Maduro como una minoría atrincherada en el poder. ¿Tú coincidirías con esa caracterización? Porque finalmente cuenta con las Fuerzas Armadas y con una interlocución internacional, perdón, como la de Brasil, México y Colombia, que por ejemplo no le han reclamado a Nicolás Maduro la represión desatada, entre otras cosas porque quieren seguir la interlocución política. ¿Es entonces una minoría trincherada en el poder o todavía tiene cartas suficientes para prolongarse tal vez de manera indefinida? Sí, déjame ver cómo lo puedo expresar, porque yo los veo atrincherados desde hace rato. O sea, realmente no están desarrollando la gobernanza, pues lo que están es tratando de mantenerse en el poder, ¿no? Ahora, dicho eso, eh, diría que
hay una escala superior el lunes 29 de julio, ¿no? O sea, estas elecciones fueron permitidas por este régimen autoritario porque pensó que podía sacar dividendos de él para consolidarse más y estabilizarse más. Y yo creo que le salió mal la jugada. Es decir, que salió peor de lo que entró. Está más debilitado que antes de esas elecciones. Está más vulnerable que esas elecciones. Eso por una parte. Pero como los fenómenos una coalición dominante que controla todas las ramas del poder público, que tiene una vocación totalitaria que se expresa muy nítidamente en el control que ejerce sobre la libertad de expresión y los medios públicos, que son un aparato de propaganda y donde prácticamente no deja filtrar información que no sea la que ellos quieren y construye realidades ficcionales y todo eso. Indudablemente que él tiene todavía muchos recursos para sostenerse en el poder. Es decir, está débil, está herido, yo diría que está bastante mal herido, esa coalición dominante, pero no está muerto, ¿no? Y ha demostrado que tiene capacidad de revivir. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar en estos tiempos es cómo lo mantenemos malherido hasta que logre finalmente tener que ir a una mesa de negociación para su salida y para que se abra una transición. Ese es otro de nuestros grandes desafíos. Aprovechar la coyuntura donde se ha debilitado. Indudablemente esta coyuntura ha sido, yo lo he dicho desde hace ya bastante tiempo, una de las más favorables que hemos tenido y que quizás podamos tener en los próximos años. Nosotros tenemos aquí, en este momento, un apoyo de la comunidad democrática internacional impresionante. Desde las declaraciones de Guterres en Naciones Unidas, las de los países de América Latina, hasta las iniciativas tomadas por el gobierno del Brasil, tratando de persuadir a su compañero de izquierda o lo que sea, de que tiene que moverse hacia una transición. Eso es, en el contexto internacional nunca hemos tenido apoyo, pero creo que en este momento tenemos un contingente de apoyo realmente muy impresionante. Lo que dijo el Centro Carter. El Centro Carter salió de Venezuela, no sé si fue el mismo domingo en la noche o el lunes en la mañana, y se fue a Atlanta y desde Atlanta dijo esto es un fraude. En dos platos eso fue lo que dijo, ¿no? Después de que el gobierno le había dicho, porque era la tapa del frasco, que no había una cosa como el Centro Carter y no sé qué, y fue el único que vino y con una comitiva chiquitica. Entonces, el gobierno ha recibido durísimo en el contexto internacional, pero tiene apoyos muy importantes que yo diría que son por donde hay que atacar este flanco que hay que ver cómo se hace, que es el flanco que tiene con Rusia, con China principalmente. Y yo diría uno por los intereses geopolíticos, y aquí entonces entro un poco en el tema que quizás estaba sobre la mesa también que tú planteabas, Gisela. Yo creo que esto que está sucediendo en Venezuela afecta no solamente a Venezuela, afecta no solamente a la región de América Latina. En estos momentos estamos en una coyuntura donde Venezuela está luchando para frenar de alguna manera la decadencia de la democracia liberal. Vamos a decirlo así. Aquí se está luchando por un problema. Si esto cae, la debilidad de la democracia representativa, porque pone un pie aquí Rusia y todo ese bloque de países, Rusia, Irán, Turquía. Mira, Orbán, que trancó una decisión en la Unión Europea, hasta Orbán apareció. Para no hablar de Cuba, Nicaragua, y que no tienen mucho sentido porque no son tan poderosos, pero estamos hablando de un bloque de autocracias que está creciendo, convenciendo al mundo de que es mejor gobernar de esa manera que de una manera democrática. Y yo creo que así como Ucrania está en las fronteras de esa lucha entre Europa y esa autocracia,
Nosotros estamos en América Latina y a Rusia, por eso, Rusia le interesa demasiado Venezuela, porque pone un pie en este continente y la fragilidad de las democracias latinoamericanas, que ya son bastante débiles, se van a debilitar mucho más. Entonces yo creo que hay que hacerle un llamado a la comunidad internacional a que tome conciencia de la magnitud del problema que representa en este momento la lucha que está librando el pueblo venezolano para defender unos votos que sacó en unas actas ante una embestida, un zarpazo autoritario brutal. Colette, el papel de Brasil, y además forma parte de los BRICS. Fíjense que el caso de Brasil es muy importante porque las relaciones entre los gobiernos, entre Brasil y Venezuela, han sido frías en los últimos años. Y han sido frías porque no cabe duda de que el tema Maduro significa, digamos, toxifica en muchos casos en todos los países de América Latina, pero especialmente en Brasil y en Colombia, toxifica la política doméstica, ¿no? Y realmente a mí me ha parecido de un gran valor tanto la iniciativa de Petro, que además sabemos que no tiene solamente que ver con esta elección, sino que hace meses que se está preparando el gobierno de Petro para, para una situación difícil en Venezuela, sino que Brasil ha tomado un liderazgo. Es decir, no es solamente que está allí, sino que está tomando un liderazgo. Vemos a Lula reunido con Biden, vemos a Lula reunido con Boric, vemos a Lula también atendiendo a la Unión Europea. Es decir, ahí hay un papel activo que Brasil se había negado a jugar hasta ahora. Y yo no dudo de que esa actividad tenga mucho que ver con con este aspecto geopolítico tan oscuro, ¿no? En el del que hemos venido hablando. Y por lo tanto también eso sobrepone, le da todavía a Brasil más peso específico. Hemos visto esto además, ha sido interesante porque a los 2 o 3 días de la elección hubo, hubo una declaración de Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta, de nuevo, ¿no? Así como, bueno, nosotros estamos dispuestos, nosotros vamos a entrar en las BRICS, nuestro petróleo, llegar allá, en fin, inmediatamente enviando mensajes de confort, digamos, de consuelo, vamos a decirlo así, incluso a su propio mundo, porque es evidente que haber tomado la decisión política de desconocer los resultados del 28 de julio va a tener consecuencias en el programa de estabilización económica que venía llevando adelante el gobierno. Y hay que decirlo, el gobierno de Maduro había venido desde 2021 con una especie de microapertura en distintos campos que se empezó a cerrar a finales del año pasado, justamente en la medida en que se acercaban las elecciones y se empezaba a vislumbrar que esa elección no iba a ser lo de siempre, digamos. Entonces, claro, había mucho de esa oferta, digamos, internamente, ¿no? Para el propio chavismo había mucho la oferta de, bueno, nos estamos estabilizando, ya no estamos en hiperinflación, la gente está viviendo un poco mejor, y bueno, digamos, una especie de efecto de demostración de muy poca magnitud, pero suficiente como para pensar que el gobierno podía ir llevando el camino de esas microliberalizaciones hasta cierto punto. Y una de las cosas más fuertes, y que yo creo que tiene que ver con la atmósfera que estamos viviendo, es que la indignación de la gente tiene mucho que ver con el hecho de que los venezolanos siempre conservamos, como dicen algunos expertos, nuestro ADN electoral, nuestro ADN, o sea, esa idea de que el voto es la voz, es muy importante y eso es exactamente la traición que han cometido. Para volver al tema internacional, el- las capacidades de Brasil, Colombia, incluso México y de la comunidad internacional en general son limitadas, son limitadas. No hay más que decir,
lo que Colombia y Brasil pueden ofrecer es lo que han hecho hasta ahora, algunas propuestas y entiendo que hoy iba a haber una reunión relevante para eso, este, una propuesta de intermediación para empezar una conversación y quizás transitar hacia el mutuo reconocimiento, es decir, que al menos se reconozca que hubo un candidato de oposición, que hubo una elección y que hubo unos resultados. Ni siquiera tienen que reconocer una derrota, sino que empezar a reconocer el campo, porque ni siquiera eso estamos, ni siquiera en eso estamos en estos momentos, ¿no? Entonces, pero esos son esfuerzos limitados. ¿Por qué? Porque Brasil y Colombia no pueden arriesgar su relación con el gobierno venezolano porque las consecuencias serían humanitariamente gravísimas, ¿no? Y, por supuesto, políticamente con costos domésticos muy grandes para ellos. Entonces tampoco creamos que es que hay algo así como las posibilidades un poco mágicas de que, bueno, la comunidad internacional puede hacer esto. ¿Tiene sentido para la oposición aceptar un escenario de derrota y ser reconocido por el gobierno de Nicolás Maduro como una oposición que puede seguir existiendo? Realmente parece, voy a repetir las palabras de Sergio Ramírez en un artículo del País. Es bufo. No es posible. El reconocimiento es reconocimiento de la existencia de la fuerza de la oposición y de los resultados. Eso es lo que estoy hablando. O sea, es que no puede haber otro. Ahora, lo que yo creo que están tratando de hacer todavía los presidentes, es entrar buscar un túnel, digamos, dentro de ese búnker en el que se ha metido el gobierno de Maduro, es decir, bueno, ¿por dónde sales? Porque tienes que salir. Ajá. Y no es posible desconocer lo que ocurrió el 28 de julio. O sea, eso es imposible desconocerlo. En eso estamos muy claros. Yo estoy hablando de reconocimiento político. Yo ni siquiera estoy diciendo que tienen que reconocer que ganaron o perdieron. Estoy diciendo, reconoce que hay una situación política en la cual la oposición acaba de ganar unas elecciones con la fuerza con las que las ganó. O sea, eso va más allá de si después te quedas o si te reconozco como una oposición que eres así o asado. O sea, es una cosa que si tú quieres más estructural, más profundo, ¿no? Que es lo que yo veo muy difícil en este momento. Yo veo muy difícil que ese paso pueda darse. Por eso digo que estamos en una situación sumamente dura, porque sin eso no es posible avanzar. Es decir, esto ya no se trata de los resultados del 28, esto se trata de cómo llevar adelante un proceso político para recuperar las instituciones democráticas. Lo pueden llamar transición o no, es el nombre, es irrelevante. Es decir, aquí hay una coyuntura crítica y es exactamente el riesgo que tenemos, es que la percepción que lo que uno puede ver que está pasando dentro del gobierno es negarse a reconocer que está en una coyuntura crítica y que puede sencillamente sobrevivir en el aislamiento y en la represión. Entonces, esa, digamos, es la gran angustia, ¿no?, que tenemos todos. Bueno, Margarita, para cerrar, ¿cómo ven los dilemas de la izquierda latinoamericana ahorita? A mí me parece en este momento poco relevante esa discusión entre derecha y izquierda, porque creo que se utiliza una retórica de derecha, indudablemente, la utilizó Chávez y la utiliza Maduro. Tiene sus socios que siguen usando la retórica de izquierda, como es el caso de Cuba o el caso de Nicaragua, pero indudablemente aquí lo que prela es el problema de que son unos autoritarismos que además no son todos ellos iguales. Yo tengo una definición, después de muchos años de trabajo sobre las características del régimen de Maduro, donde digo, es un régimen, como dirían Juan Lenz y Alfred Stefan, este es un régimen autocrático o no democrático con importantes rasgos totalitarios y sultanísticos o sultanescos. Y eso significa, y eso tiene unas características que hacen muy difícil una salida pacífica, negociada hacia una transición democrática. Hay teorías sobre eso y la verdad que yo, si quieren tener interés en eso, bueno, léanse el capítulo conclusivo del último libro que publiqué, donde hago una caracterización de por qué es tan difícil una negociación en Venezuela. Dicho eso, entonces, Gisela, tratando de contestarte, en este momento nosotros lo que tenemos en América Latina son regímenes autocráticos severos,
con rasgos totalitarios importantes. Yo diría que el más totalitario es el cubano, y autoritarismos severos con rasgos sultanísticos importantes. Y yo diría que el régimen de Ortega y Murillo son perfectamente sultanescos, o sea, son en el siglo XXI las versiones de Somoza, de Somoza y o de lo que fue Trujillo, pues también, ¿no? Y el caso de Venezuela es interesante porque se mueve entre las dos cosas. Se parece a Gómez, pero por momentos patrimonial, pero con el ejercicio que hace sobre la vida de nosotros y la utilización del miedo permanente, del terror psicológico, todo eso es muy totalitario, ¿no? Entonces, ¿qué división va a haber? Yo creo que la división está ahí. Lula, Petro y ¿quién es el otro que está conversando con ellos? Son fundamentalmente gobiernos sociales, son de izquierda democrática. Maduro no lo es, pero López, López Obrador, por supuesto, son gobiernos democráticos. López Obrador va a dejar el poder en octubre, o sea, Lula perdió el poder y lo retomó. Tiene instituciones que obedece, Petro también, tienen que negociar, tienen pluralismo, alternancia, en fin. Entonces, para ellos, el mantenimiento de un régimen como el de Maduro no solo los afecta por las fronteras y la migración y los problemas que eso les acarrea, el colapso en el caso de Colombia de todos los servicios públicos en todas esas zonas de frontera y todo eso, es que se están jugando la vigencia de una izquierda decente, vamos a decirlo así. O sea, yo creo que Lula, yo en eso no soy, yo no soy realmente ni romántica, ni ilusoniana, ni nada de eso. Lula está aquí porque tiene intereses muy concretos y necesita resolver eso a Venezuela. Sus intereses más concretos, yo creo que son migratorios, por supuesto, todos los problemas que eso le haría, pero le haría políticamente un desgaste a su liderazgo político en América Latina mientras continúe la izquierda identificándose con una persona tan impresentable como la cúpula cívico-militar de Venezuela. Entonces, de alguna manera, él se mete por esas siempre ambiciones hegemónicas del liderazgo de Brasil, y por además una cuestión de sobrevivencia política de la izquierda en su versión democrática, ¿no? Entonces, yo no diría que se dividen. Ellos más o menos se mantienen en unas cordiales relaciones, pero lo que nosotros decimos aquí en Caracas es que Lula está absolutamente convencido de que hubo un fraude, muy indignado porque por la terquedad de la cúpula cívico-militar de Venezuela de no querer aceptar una alternancia o algo por el estilo. Petro y López Obrador, diría yo, son más vieja escuela de izquierda, ¿no? Tienen la cosa del imperialismo, detestan a Biden, no quieren hablar con los Estados Unidos, mandan a hablar a Lula a los Estados Unidos, y bueno, y tienen una composición más convencional de izquierda de las izquierdas de antes, ¿no? Sobre todo López Obrador, que es un tipo bastante, pero además la izquierda de López Obrador es una izquierda que viene de los paradigmas del imperialismo y está pegado a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, bueno, pero dentro de eso, el interés de Petro tiene que ver con el colapso de sus fronteras, tiene que ver con su sobrevivencia política, tratar de resolver el problema con Venezuela, y es más ambiguo porque tiene el problema con el ELN y necesita Maduro. Si aquí llega González Urrutia o María Corina Machado a la presidencia, ese puente que él tiene con el ELN desaparece, porque el gobierno venezolano no puede actuar como un facilitador de las conversaciones con la guerrilla. Y además tiene el problema de que esa gente está en Venezuela, en el territorio venezolano, y van a tener que salir de ese territorio y no van a querer volver para Cuba. Entonces, hay que moverse en un mundo muy complicado, en donde yo diría que prela el criterio autocracias versus democracias, y después en un segundo nivel sí podemos hablar entonces, bueno, hay democracias que son de izquierda,
democracias que son de derecha o de centro derecha, etcétera, etcétera, y hay autocracias que utilizan, que son de izquierda. Pues, ¿cómo vamos a decir que Cuba no es de izquierda? O sea, con toda la retórica, es producto de la revolución, el sandinismo producto de la revolución, el chavismo producto de, bueno, de una revolución un poco más bufa que las otras dos, ¿no? Habría que hacer un debate que hay que dar porque creo que ahí no hubo mucha revolución, pero que utilizó y sigue utilizando una retórica de izquierda innegable. Entonces, mala suerte para los de izquierda que dicen, no, eso no es de izquierda, pero bueno, Stalin también no era de izquierda tampoco, entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces creo que con el criterio de autocracia, modelos autoritarios de izquierda y modelos autoritarios de derecha, podemos quizás movernos mejor. Bukele es autoritario, pero de derecha, ¿no? Y Maduro es autoritario, pero de izquierda. Bueno, muchísimas gracias a Margarita López Maya y a Colette Capriles por esta conversación. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros y hasta una próxima oportunidad.